¿Cómo están? Y bienvenidos a Berlín, Alemania, ciudad llena de historia, arte y arquitectura que el día de hoy, y Dios mediante, conoceremos en un solo video. ¡Acompáñenme! Welcome in Berlin! Willkommen in Berlin! Comenzamos esta increíble aventura en la ciudad de Berlín desde un punto emblemático en esta ciudad, la Potsdamer Platz o la Plaza Potsdamer, como ustedes pueden ver, llena de personas y, como es bien conocida alrededor del mundo, llena de negocios. Tenemos edificios, tenemos hoteles como el Ritz Hotel, que lo tenemos más a la derecha, el Deutsche Bank, el banco más fuerte de toda Alemania. También tenemos distintos edificios que son parte, como les decía, de los negocios, pero algo que quiero hacer hincapié para que lo vean, tenemos además, lo más curioso de esta plaza, según mi perspectiva, el primer semáforo de toda Alemania. ¿Qué tal? ¡Qué lindo! Se nota que todavía está funcionando, lo vemos ahí, está dándonos rojo arriba de todo. Ustedes me preguntarán por qué tenemos un semáforo aquí. El origen de esta plaza es cuanto menos interesante porque por allí del siglo XVIII fungía como una intersección entre varios caminos y varias rutas y todas guiaban, se decía, hacia Potsdam, una ciudad en Alemania. No fue hasta 1838 donde se instala el primer ferrocarril, uno de los primeros de toda Europa, el primero en Alemania, que allí se vuelve una plaza emblemática para toda Europa, siendo un centro de los negocios y un centro del comercio. Lastimosamente, cuando llega la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta plaza prácticamente queda olvidada y destruida por los ataques que recibía. Y no fue hasta 1989, con la caída del muro de Berlín, que vuelve a retomarse el proyecto de hacer este lugar uno de los más emblemáticos de toda Europa, otra vez, una zona de comercio y una zona de los negocios. Gracias a Dios tenemos la chance de verla el día de hoy como normalmente era, un lugar emblemático de los negocios, como les mencioné. Ahora vamos a conocer un poco más alrededor de esta zona, que es una zona estratégica en la ciudad, y veamos qué más nos depara esta hermosa ciudad de Berlín. En la misma Potsdamer Platz nos encontramos con quizás uno de los elementos mundialmente conocidos que estoy seguro ustedes sabrán la historia, trágica historia por cierto, sin embargo debemos mostrarlo. El famoso Muro de Berlín, que tenemos una parte del mismo y vemos sin duda los años que han pasado, lo que ha pasado, por no comentar los chicles, los grafitis, recopilando y recordando un poco la historia que seguro ustedes habrán aprendido en el colegio, en la universidad. Este muro se construyó el 13 de agosto de 1961 tras la toma de Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, por dos países, la Unión Soviética y Estados Unidos. Se constituyeron dos Alemanias, la República Federal de Alemania, Estados Unidos, y la República Democrática de Alemania, gobernada por la Unión Soviética. No fue hasta 1989, el 9 de noviembre, que este muro cae. Recordemos que el objetivo principal era una frontera rígida entre las dos Alemanias. No se podía pasar fácilmente y el único punto donde se podía hacerlo es el Checkpoint Charlie, que Dios mediante conoceremos más adelante. Sin embargo, las personas intentaban cruzar como sea, como fuese, porque la diferencia entre Alemanias era superior. Era de hecho muy notable. La gente quería cruzar el muro y muchas personas de hecho fallecieron intentando hacerlo. Por eso es un muro mundialmente conocido y debíamos mostrarlo cuando aún tenemos algunas de las partes que por supuesto ustedes verán aquí con historia, mostrando un poco cómo era antes, cómo se lograba antes, también el propósito, el triste propósito. Pero bueno, es algo que sin duda veremos a lo largo de este video, el pasado que está en la mochila de los alemanes, que sin embargo tratan de verlo de una manera histórica como debería verse. Una lección de la cual debemos aprender. Y lo que les decía en la Potsdamer Platz, el único punto dentro del famoso muro de Berlín por el cual se podía pasar entre el lado occidental y el oriental, era este en el que nos encontramos en este momento, el famoso Checkpoint Charlie, que lo tienen aquí a su izquierda, altamente visitado, de hecho simula hoy en día cómo era el lugar. Una caseta que simulaba ser una frontera, quizás con esta protección, las bolsas de tierra, para entender que esto era prácticamente una frontera. Ahora estaríamos apuntando hacia el lado americano y hacia allá, si cruzábamos hacia allá, sería el lado comunista. Por eso ustedes ven aquí la foto de un soldado comunista de la Unión Soviética y también tenemos un letrero, ustedes verán allá, que nos dice "You're leaving the American sector", estás alejándote o saliendo del sector americano.
americano. Sin embargo, no todos podían pasar, y eso es algo importante que sepan. Solamente podían pasar personas con permisos especiales, siendo políticos, diplomáticos o sin duda aliados dentro de aquella época, que podían cruzar de un lado a otro en carros oficiales o autos oficiales. No fue hasta 1990 donde desmantelaron este punto llamado Charlie por el alfabeto fonético de la OTAN, siendo Alfa, Bravo y Charlie, o C, el punto C, el checkpoint C o el Charlie checkpoint. Y bueno, hoy en día es más que nada una figura típica de la ciudad de Berlín que por supuesto debíamos ver para conocer más de su historia. Y ya que estamos en Alemania, en Berlín, tenemos que probar uno de sus platos típicos. ¿Qué tal? Miren esto, un chorizazo, eso es lo que es. Un enorme chorizo blanco, que el chorizo blanco es el plato típico de Alemania. Y vamos a probarlo. A ver, ¿cómo sabe? Ustedes saben que el chorizo está hecho de las entrañas del cerdo como tal. Este plato está acompañado con un puré de papas, con su papita, unas cebollas, que también se nota que tiene ajo, y creo ver tocino, sí, es tocino. Vamos a poner una mezcla de todo con su salsita también. Ya estarán tocando, ya. Wow. Sabe muy bien, muy artesanal, a diferencia de los chorizos que normalmente probamos del supermercado, incluso en Latinoamérica. Este chorizo sabe como hecho en casa, como cuando tu mamá cocina algo. O sea, además de recién salido de la cocina, muy bueno, un sabor muy rico, muy artesanal, como les digo. El puré queda fantástico, le acompaña muy bien. El tocino nos hace recuerdo el sabor del cerdo, y la cebolla finamente caramelizada, diría yo, con la salsa, queda excelente, queda excelente. Pero antes de acabármelo todo, algo que sí o sí se tiene que probar en Alemania es la cerveza, porque esta es la bebida tradicional de este país. Ustedes saben que yo no soy del team alcohol. Yo no bebo alcohol, u ocasionalmente algún vino en algún cumpleaños, pero bueno, por los gajes del oficio me voy a tener que sacrificar, en serio, me voy a tener que sacrificar porque nunca en mi vida he tomado una cerveza. La primera vez en la cual voy a tomar una cerveza en mi vida es aquí en Berlín, en Alemania. Esta es la cerveza, voy a tomar de un ladito, es la cerveza del que me graba, de mi hermano. No, mentira. Así que vamos a probarla. Huele como a cebada. ¿Por qué les gusta esto? Pues, como les digo, nunca antes he probado una cerveza. Sabe amarga, seguramente sabrá así. Seguro que sabe mucho mejor que muchas otras porque no es tan, por lo que me han contado, tan duro el sabor, pero se siente fresca. O sea, se siente como si fuese un juguito de limón bien amargo, básicamente. Así que bueno, no voy a tomar más, ya les digo, se lo voy a dejar al que lo ha pedido, pero teníamos que hacerlo ya que estamos en Alemania. Yo voy a tomar mi limonadita, como siempre pues. Detrás mío tengo uno de los monumentos más recientes dentro de la ciudad de Berlín, el monumento en conmemoración a los judíos asesinados durante el Holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial. Lo único que puedo decirles, lo están viendo en este momento, triste. De hecho, se terminó de construir el año 2005, su construcción se pensó durante 10 años después de la caída del muro de Berlín. Termina de construirse el año de 2005 con una única intención, y es que sintamos lo que los judíos sintieron en los campos de concentración, al muchos de ellos ser asesinados, de hecho más de 6 millones. Sentían miedo, sentían incertidumbre, sentían claustrofobia. Es lo que trata de evidenciarse con este monumento, una arquitectura inmersiva que nos mete en el cuerpo, en la piel de los judíos, porque se consigue con distintas estelas, distintos hormigones de distintos tamaños, desde los 40 centímetros hasta tu cintura o hasta los 4 metros, enormes, súper altos. Vamos a meternos ahora dentro del monumento porque muchas personas dicen que es uno de los monumentos o incluso una de las plazas más terroríficas que hay en el mundo por cómo se siente desde el interior. Vamos a averiguarlo.
Ahora nos encontramos desde el interior del monumento. Las percepciones, obviamente la claustrofobia por el tamaño, miren nada más, y todo lo que continúa. El eco, puedes escuchar muy bien los gritos de las otras personas que están entrando y además que se siente laberíntico, parece un laberinto. Miren ustedes, vamos a adelantar un poco y es que podemos ver cómo las demás personas están caminando también aquí. No tienes buen ángulo de percepción por lo enormes que son las paredes y a veces es que son de diferentes tamaños, como decíamos, a lo largo y a lo ancho de este monumento. Sin embargo, es pertinente mostrarlo, es pertinente, se siente uno un poco raro, un poco estresante, pero les decía, es muy importante que lo mostremos porque es parte del pasado de Alemania. Mi intención con esto no es tocar la llaga de los alemanes, sin embargo, no puedes tapar el sol con un dedo. Por eso es importante recordar tu pasado para aprender de él. Y lo hicimos con este monumento que sin duda queda en la historia del mundo por los tristes sucesos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto nazi. Sigamos conociendo esta hermosa ciudad de Berlín. Y rompiendo con todo el cemento, con todo el tema urbanístico, histórico un poco, también necesitamos respirar, necesitamos aire. Nos encontramos en el Jardín de los Animales, justo al frente del monumento hacia los judíos que habíamos visto recientemente. Este es un parque de los más grandes de la ciudad de Berlín, por supuesto, de los más lindos. Y además tenemos distintas figuras emblemáticas del país en estatua. Por ejemplo, aquí tenemos a Goethe, o también llamado Wolfgang von Goethe, que tal vez lo conocerán o habrán escuchado de él por su obra más conocida. Él era escritor, dramaturgo, por su obra más conocida, Fausto. Interesante también ver cómo los alemanes, al igual que lo hemos visto con los belgas, lo hemos visto casi en todas las ciudades, necesitan mostrar esas figuras destacadas que por sobre todas las cosas han llevado el nombre de Alemania en lo más alto. Este fue uno de ellos, como también los que tenemos a continuación dentro del mismo parque. Tenemos este parque, la estatua de Richard Wagner, ustedes la tienen ahí. Bastante grande. Recordemos que Richard Wagner fue un compositor y director de orquesta alemán. Seguramente habrán escuchado de la ópera Tristán e Isolde, pues él fue el que la dirigió, él fue el que la creó. Otro de los personajes emblemáticos junto a Goethe que tenemos aquí en este parque, pero no son los únicos que también tenemos aquí. Otro de los monumentos importantes que nos encontramos en el Jardín de los Animales es el que tengo detrás mío, el monumento hacia los músicos destacados en la música clásica de Alemania, siendo Haydn el profesor del famoso Mozart y Mozart el profesor del famoso Beethoven. Tres artistas que han sido reconocidos internacionalmente y han viajado todo el mundo con su música, que nacieron aquí, en Alemania. Otro punto muy importante dentro de este parque, que por cierto, quiero que vean aprovechando que estamos aquí. Miren qué lindo, parece un bosque y se los firmo, es de los parques más limpios en los cuales hemos estado. Además, con respecto al aire que se siente, que podemos respirar, aire puro, realmente es distinto. Las personas pasean con sus animales, pasean también con los niños, con la familia. Sin duda, uno de los puntos verdes que necesitábamos descubrir en esta, la hermosa ciudad de Berlín. Detrás mío tengo a quizás una de las puertas más importantes de toda Alemania, la famosa puerta de Brandenburgo. La tienen aquí, 26 metros de altura, 65 metros de ancho, construida entre los años 1788 a 1791 por el rey de Prusia, Federico Guillermo II. La construyó para simbolizar la paz en el territorio, que por aquel entonces no era todavía Alemania, sino era una confederación de estados germánicos. Sin embargo, trágicamente años después, tras la Segunda Guerra Mundial, la época nazi la utilizaría para simbolizarla como el poderío alemán, el poderío nazi. Tras la caída del muro de Berlín en 1989, se empezaría el proyecto de su reconstrucción y su mejoría, porque quedó severamente dañada tras la Segunda Guerra Mundial, y hasta el día de hoy significaría, después de la caída del muro de Berlín y con su reconstrucción, la unificación de Alemania, la Alemania occidental y la Alemania oriental, siendo Alemania una sola. Sin duda, uno de los puntos más importantes de toda Alemania, por supuesto también de toda la ciudad de Berlín, que debíamos conocer el día de hoy. Detrás mío tenemos el Reichstag, o el Parlamento de Gobierno alemán, uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de Berlín, porque seguramente habrán escuchado de él y de su incendio. En inicio fue construido el año 1894 para demostrar la solidez del imperio alemán recién unificado por aquel entonces, el Segundo Reich. Sin embargo, este edificio se incendiaría
Como ustedes lo ven, no era así, ahora está por supuesto mejorado, casi que reconstruido, pero se incendiaría durante la época de Hitler. En realidad, antes de que Hitler fuera dictador, pues utilizó ese momento, el incendio del Reichstag, para darse con su poder y dar con su dictadura, siendo uno de los monumentos emblemáticos en la historia de Alemania que por supuesto debíamos conocer, en un estilo arquitectónico que quiero que lo vean bien, neorrenacentista. Miren los pilares, miren las estatuas, miren la forma del edificio, qué grande que es, qué sólido que se siente. Sin duda, uno de los puntos más importantes de toda Alemania, siendo esta la capital de Alemania, Berlín, que todavía se tenga el gobierno aquí mismo el día de hoy. Y ahora estamos ante una hermosa vista del río de Berlín, el río Spree o Spree en alemán, que ustedes pueden ver aquí con 400 kilómetros de longitud. Es uno de los ríos más importantes de Alemania. De hecho, nace del este de Alemania, casi con la frontera con República Checa. Fue utilizado desde el inicio como transporte, como el que podemos ver justo enfrente nuestro, el transporte, pero también el comercio. Se dice que la ciudad de Berlín nació justo del río, al lado del río, y por eso muchas de las atracciones que hemos estado viendo están más o menos cerca del río, porque esta era la conexión con sus diferentes puentes con la ciudad, y el comercio y el transporte y las personas podían moverse por todo Berlín gracias a este río. Vamos a recordar algunas de las ciudades donde funcionaba parecido, el río Tíber, el río Támesis. Tenemos diferentes ejemplos alrededor de Europa que nos muestran que un río dentro de la ciudad funciona muy bien para conectarla con sus habitantes y sobre todo con el mundo exterior, haciendo de la región que tenga un río sin duda una región importante en todo el mundo y para todo el mundo, en temas de comercio, transporte y sobre todo de personas. Nos encontramos en este momento en otra de las plazas icónicas de la ciudad de Berlín, Alexanderplatz o Alexanderplatz en alemán. Tenemos esta bella vista de la plaza con el tram pasando. Allá al fondo verán Alexanderplatz, y de hecho la historia, antes de proceder a contarles un poco los elementos que nos encontramos de esta plaza, la historia de la misma es muy interesante porque aquí antes era un mercado de bueyes o era una plaza del ganado donde se comerciaba el ganado. No fue hasta 1805 con la visita del zar Alejandro I de Rusia que se decidió dar nombre a esta plaza Alexanderplatz o en honor a su nombre Alejandro, debido a que en aquella época las guerras napoleónicas era lo más importante dentro de la región y Alemania, siendo el reino de Prusia, quería fortalecer las relaciones y las alianzas con este país, Rusia, con este imperio por aquel entonces. Por eso se le dio este nombre. Ustedes verán distintos detalles, por ejemplo, esta enorme torre de 365 metros, 365, 368, siendo una de las más altas de toda Alemania. Es la torre de televisión. De hecho, fue creada entre los años 1965 y 1969 por la República Democrática de Alemania, es decir, el lado socialista de Alemania. ¿Cuál fue el objetivo de construirla? Decir, nosotros tenemos la mejor tecnología, ya que por aquellos años no se había visto algo así. También en esta plaza tenemos lo que tiene aquí a su derecha, un reloj bastante conocido, mundialmente conocido, porque es un reloj mundial que nos indica distintas horas a lo largo del mundo en este momento, en diferentes partes del mundo. De hecho, vamos a hacer hincapié en que no solamente tenemos este adorno arriba de todo que nos indica específicamente que el mundo gira, por eso el objetivo de mostrar como si fuese una esfera, hay como un lindo cuervo justo en medio, sino que también tenemos las horas exactas. Ustedes verán abajo, a la izquierda, lo que hace alusión a mi país, Bolivia, La Paz. Ahí está la hora de La Paz, Bolivia, en este momento 5:30 de la mañana, ya que estamos aquí a las 11:30. Y bueno, pues tenemos distintos horarios por las ciudades, Brasilia, tenemos la Casa Blanca, tenemos Panamá, tenemos Bogotá. Es una muestra de básicamente lo cosmopolita que era y es esta zona de Berlín, esta zona incluso de Alemania, siendo la ciudad, la capital, Berlín. Algo que siempre vemos en todas las plazas, ¿qué escuchamos? ¿Qué idioma percibimos? De hecho, aquí en Berlín la lengua oficial es el alemán,
Sin duda, pero, que la gran mayoría de alemanes saben inglés. Por lo que hemos estado escuchando y por lo que nos hemos tenido que comunicar a lo largo de este viaje, no solo te hablan en alemán, sino también te hablan en inglés. Y como siempre, como también lo vimos en Luxemburgo, tenemos algunos turistas que te hablan en español. Sin duda, uno de los puntos más emblemáticos que sí o sí teníamos que ver dentro de la hermosa ciudad de Berlín. Hacemos una breve parada muy cerca de Alexanderplatz para mostrarles el Ayuntamiento Rojo de la ciudad de Berlín. Hoy en día sigue funcionando como la sede de gobierno de Alemania y cerca más o menos de los años 1865-62 a 1868, entre esa etapa se construyó este edificio de estilo arquitectónico renacentista. Se le dice el Ayuntamiento Rojo por el color del ladrillo, ese ladrillo rojizo que termina dando esa esencia al mismo edificio. Ustedes verán debajo tenemos como un cinturón que bordea el edificio, que ese es el friso donde se cuenta la historia o el origen de la ciudad de Berlín. Por supuesto, bellísimo, bellísimo. Vemos un edificio muy lindo, pero que quisiera que vean un detalle arriba del reloj. Ustedes verán arriba de esta torre que mide, por cierto, unos 70-73 metros, bastante alta. Tenemos una bandera, la bandera oficial de la ciudad de Berlín, representada entre los colores rojo, blanco, rojo, pero al medio tenemos un oso, el oso de Berlín. El oso tradicionalmente es conocido como el símbolo o el heraldo de la ciudad de Berlín. Ustedes me preguntarán por qué. Simboliza la fuerza, simboliza la resistencia, la resiliencia de todo este pasado que hemos comentado de toda Alemania, pero que también se dice que este nombre surgió por la pronunciación Berlín, ver, el oso, ¿no? Básicamente una historia u otra será verdad, sin embargo se ha mantenido durante muchísimo tiempo como el símbolo heráldico de esta enorme ciudad, la ciudad de Berlín. Berlín no deja de sorprendernos con su increíble historia. Nos encontramos en este momento en la isla de los museos en la ciudad de Berlín y de hecho casi que en el centro de Berlín. Primero tenemos al fascinante Altes Museum o Museo Antiguo de Berlín. Miren esa estructura lindísima con los pilares. Sin duda, una de las estructuras, podríamos decir, más bonitas del centro de la ciudad. Se le dice la isla de los museos porque detrás tenemos el Neues Museum o el Nuevo Museo y después tenemos el Pérgamo Museum o el Museo de Pérgamo. También dentro de este espacio, la isla de los museos, dentro de esta zona, tenemos lo que está aquí detrás suyo. Es la Universidad de Alexander von Humboldt. Recordemos, el importante naturalista y académico alemán que cambió el mundo con sus enseñanzas y sus descubrimientos, pues aquí tenemos su universidad. De hecho, en el centro de Berlín, importante ciudad en Alemania, y que ahora sirve como un foro y también la universidad. Sin embargo, a lo que vamos a tener la chance, Dios mediante, de entrar y mostrarles es la fascinante, la que tengo al frente mío, la fascinante Catedral de Berlín. Lindísima, de estilo arquitectónico neoclásico y se erige aquí desde los años 1895 hasta 1901, más o menos los años en los cuales fue construida esta hermosa catedral. Literalmente podemos ver que se inspira en la Basílica de San Pedro. Ustedes recordarán, tenemos el video, pueden ir a verlo, pero quiero que veamos sobre todo la cúpula, por ejemplo, que es casi textual lo que se intenta o lo que se consigue en la Basílica de San Pedro. Aquí se intenta hacerlo igual. El color, la forma, un poco la expresión y también si ustedes se fijan a su alrededor, como lo veíamos en el Vaticano, tenemos en lugar de estar conectado también el Altes Museum como si estuviésemos alrededor del arco gigante que tenemos en la plaza de la ciudad del Vaticano. Sin duda, una locura. Y esta iglesia que pretendemos, Dios mediante, visitarla por el interior, veamos si es posible, al ser una de las iglesias más importantes de toda Alemania. Nos encontramos en este momento en el interior de la Catedral de Berlín. Quiero que la vea. Qué impresionante. Miren, es muy distinta a muchas de las iglesias que hemos visto alrededor del mundo. Y me está haciendo recuerdo a la Basílica de San Pedro, a la cúpula, claro que la tenía por inspiración, pero miren muy bien, mucho oro, mucho diseño, mucho mármol, muchas figuras. Tenemos un bello órgano aquí a la izquierda, los asientos. Es una disposición muy curiosa para una iglesia, pero quizás sea por el tipo de iglesia que fue con el motivo para la construcción, una iglesia evangelista. Por eso en alemán es tal cual el Domo de Berlín. Solo que ahora, evidentemente, siendo la Catedral de Berlín, se traduce a prácticamente un edificio así, bellamente construido, que tiene la función de ser una iglesia.
Sin duda, una de las cosas más bonitas es su disposición, que la podemos mencionar, y algún dato curioso, como ser que algunos restos de la familia Hohenzollern, una familia real de Alemania, se encuentra en esta iglesia, de hecho en la cripta de esta iglesia. Esta iglesia ha sido emblemática desde siempre para Alemania y sobre todo para Berlín, siendo hermosa en el interior y por supuesto con muchos elementos que la remarcan de muchas otras alrededor del mundo. Sin duda, una dicha que podamos verla y podamos visitarla. Momentos que se nos guardan y debemos agradecer a Dios para hacerlo. Y si escucharán, también tocan, celebran algún que otro concierto, sobre todo para amenizar. Hermoso, sin duda un lugar fenomenal dentro de la ciudad de Berlín. Estamos en todo lo alto de la cúpula de la Catedral de Berlín. Quiero que vean esta vista. Miren ustedes, una locura, lindísima. Tenemos el río que les comentamos, el río Spree. También tenemos, además de todo el paisaje verde tan característico de Berlín, una ciudad muy verde con las plazas, los árboles. Tenemos allí el ayuntamiento rojo, el que veíamos. Muy lindo, se lo ve de cerca, se lo ve monstruoso, ya de lejos se lo ve bien formado, bien robusto. Tenemos después a la izquierda la torre de televisión que les comentamos en Alexanderplatz. La verdad que se ve un poco lejos, caminamos bastante hasta acá, pero todo está, al fin y al cabo, relativamente cerca. Ustedes verán que Berlín es una ciudad enorme, podemos ver edificios hasta allá al fondo, casi a lo lejos, casi que ni se ven. Una ciudad en crecimiento muy importante en toda Alemania y además muy visitada, eso veíamos, muchos turistas de todas partes del mundo. Una vista esta para conocer un poco la ciudad que teníamos que ver y debíamos tener la chance por lo menos de subir hasta aquí arriba y conocer a Berlín desde otro punto de vista. En este momento nos encontramos en el interior del Neues Museum, uno de los más importantes dentro de la isla de los museos de la ciudad de Berlín. Aquí, como cualquier museo grande y sin duda con muchísima historia, nos encontramos con arte antiguo, destacando algunas figuras de hace más de 1000 años, por no decirles que la gran mayoría de ellas egipcias, también de la época medieval, que datan de miles y miles de años. Sin embargo, destacamos dos en particular. Una, el sombrero de oro berlinés o el sombrero de oro de Berlín, hace más casi de 3000 años, siendo 1000 antes de Cristo. Y de hecho, el que ve en pantalla es uno de los únicos, por no decir el único, que está completo, el único en el mundo que está completo en la actualidad. Y también tenemos el busto de Nefertiti, esta egipcia bastante, yo creo que mundialmente conocida, que igualmente esta estatua tiene miles de años, hace más de 1000 años antes de Cristo. Sin duda, un museo que nos relata la historia y la evolución de los seres humanos por diferentes periodos y que, por supuesto, debíamos visitar por lo menos de refilón, por lo menos de mirada rápida, para conocer la increíble historia del mundo bajo la perspectiva y los ojos de la ciudad de Berlín. Nos encontramos en la Skulpturplatz o la Plaza de las Esculturas dentro del Tiergarten, el Jardín de los Animales en la ciudad de Berlín, uno de los jardines más grandes de toda esta ciudad, por no decir el más grande. Como ustedes verán, el objetivo de esta plaza es tener esculturas, pero con un propósito fundamental. Esculturas hechas por artistas de todo el mundo que simbolizan la reunificación de Alemania con el mundo o la alianza de Alemania con el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta plaza tomó lugar con estas esculturas hechas por japoneses, israelitas, alemanes, austriacos, personas que podían significar mediante su arte, en este caso las esculturas, las estatuas, la piedra misma, la unión de Alemania con el mundo tras las guerras mundiales. De hecho, este lugar fue bastante importante para Alemania. Ustedes me dirán, ¿por qué ponerlo aquí? ¿Por qué tener esta plaza aquí? Aquí se dice que se daban los discursos de Hitler y aquí, en esta plaza, en este jardín, en todo este lugar, fue que Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. También fue un campo de batalla donde, por supuesto, muchos alemanes, muchos rusos murieron y en la antigüedad, por allí del siglo XVII,
Este era un coto de caza de la familia real prusiana. No fue hasta que Guillermo el Grande o Guillermo II del Reino de Prusia fue que dio este jardín hacia las personas de a pie para que puedan disfrutarlo, y empezó la construcción de lo que vimos antes, hace un momento en el video, el famoso Tiergarten o el Jardín de los Animales, que es tan grande dentro de esta ciudad. Un punto importante que sin duda nos muestra esta especie de perdón que Alemania da hacia el mundo, la unión y el propósito que tienen de ser aceptados y aceptar todo lo que contempla la tierra, el mundo, ser uno más dentro de todo este territorio. Importante que lo hayamos visto, y también bueno para respirar aire y pasar un tiempo en familia. Y detrás mío tengo a una de las figuras más importantes, emblemáticas de toda Alemania, Otto von Bismarck, el político que cambió la historia de Alemania con dos guerras, la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana, logrando la reunificación de Alemania, el Segundo Reich. Como ustedes verán, es una estatua gigantesca a comparación de lo que hemos visto en otras estatuas alrededor de este parque. Pero al ser una figura destacada en Alemania, de hecho constituyéndose en el primer canciller que tuvo toda Alemania, por supuesto que debíamos darle una mención antes de finalizar este video. Y por último, debemos conocer a la icónica Torre de la Victoria de la ciudad de Berlín. La tenemos aquí con sus casi 75-70 metros. Se erige como un símbolo de fortaleza y de victoria. Después de las guerras prusianas en el Segundo Reich, se construye este monumento entre los años 1863 y 1864. Simboliza, como les decía, la victoria, puesto que arriba del todo tenemos a la diosa Victoria romana, que esto nos da a entender, ya que se encuentra mirando hacia la ciudad con su lanza y su laurel, que esta es una ciudad victoriosa, ¿por qué no también un país victorioso? Esto después de las guerras prusianas y del Segundo Reich de Alemania, conmemorándolo. Subimos a la Torre de la Victoria para que vean esta fascinante vista, hermosos pilares, granito, hermosa superficie que tenemos aquí. Miren esto, miren. Lo que tienen aquí ¿se acuerdan de lo que vimos en la Basílica de San Pedro? Como las piedritas unidas y pintadas para formar la figura. En este caso, lo que les comentaba, las guerras prusianas, la reunificación del Segundo Reich de Alemania. Y lo que quería mostrarles era, por aquí, más o menos por esta zona, tras la Segunda Guerra Mundial, estaban pasando los rusos, justamente llegando hasta la puerta de Brandenburgo. Y aquí podemos ver que hubieron batallas, hubieron balazos. A ver, eso se nota, no, nadie te lo va a hacer con una picota, porque es granito. Balazos de alto calibre tenemos más allá. Miren, en el pilar las balas. Esto no lo han restaurado, seguramente debe ser complejo, porque veíamos abajo del edificio y a lo largo también de los pilares muchos de estos balazos. Ahora vamos a intentar subir hasta lo más alto de la Torre de la Victoria para mostrarles una última vista de la ciudad de Berlín. Y desde aquí, lo más alto de la Torre de la Victoria, damos por finalizado este increíble video de la ciudad de Berlín. Ustedes verán una ciudad increíble, preciosa, lindísima, que hemos tenido la chance, gracias a Dios, de conocerla a un nivel histórico, a un nivel arquitectónico, a un nivel cultural. Sin duda, nos llevamos de recuerdo increíbles cosas. Y espero que les haya gustado, porque esto fue Berlín en un solo video. Nos veremos en una siguiente ciudad. Dios mediante. Chao, chao, bendiciones.